Bueno, acá estamos continuando entonces con lo que fue la clase anterior, introductoria y casi de repaso, y ahora lo que nos toca es meternos en una variable clave en este tema que aparece una vez que el Estado arranca como un actor económico tan relevante, y es medir la actividad de un país en un determinado periodo de tiempo. Normalmente se mide por año, lo importante es el PBI anual, se saca el cálculo, digamos, se hace a nivel trimestral, pero esto es un detalle, ¿no? Técnico. Y lo que nos interesa es medir justamente cuál es el nivel de actividad que tiene un país, o una región, o lo que sea. Y este tema, va a estar bajo un título que se llama las cuentas nacionales. Es decir, lo que vamos a empezar a estudiar ahora es, bueno, ya no la contabilidad de una empresa en particular, no la contabilidad de una familia, de un hogar, sino las cuentas del país, ¿sí? Y en particular, insisto, un indicador clave que mide la actividad económica. ¿Cómo se llama ese indicador? Seguramente lo conozcan. Producto Bruto Interno, el PBI, el famoso PBI. ¿Por qué es importante? Bueno, porque ese indicador va a dar cuenta de la riqueza de un país, de la capacidad productiva, y vamos a ver cómo sus métodos de medición, que vamos a estudiar ahora, nos van a permitir configurar la economía de este determinado país a través de ver distintas aristas. Antes de continuar, a mí me parece importante hacer una aclaración que quizá la profundice hacia el final, pero ya la voy a empezar a indicar, y es que la actividad de un país, qué tan rico es ese país, no es indicador necesariamente de bienestar y de desarrollo. Digo, acá me parece que es importante distinguir dos cuestiones que tienen que ver con distinguir dos cuestiones. Una es el crecimiento económico, y eso sí va a estar dado por este nivel, digamos, qué pasó con el Producto Bruto Interno, ¿no? Y otra cosa tiene que ver con el desarrollo. Y este desarrollo, el desarrollo económico, bueno, es más amplio que solamente qué pasó con el Producto Bruto Interno. Y se las tiro para que después incluso tal vez lo podamos debatir en alguna clase sincrónica, o por lo menos lo pueden leer ustedes en algún artículo, e incluso googleando. Hay momentos, hay países que tienen un PBI altísimo y sin embargo en términos de desarrollo humano están muy atrasados. ¿Por qué? Porque hay una variable que no se mira, que no se ve cuando uno estudia el Producto Bruto Interno, que es por ejemplo la distribución del ingreso, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Son variables que de alguna manera quedan fuera de, este indicador. Sin embargo, es muy importante, muy relevante saber cuál es el grado de actividad económica de un país. Es muy importante ver qué pasa con su evolución, es decir, si año tras año cae o año tras año aumenta o se mantiene estable, ¿sí? Y este Producto Bruto Interno mide y mira la actividad de un país, pero también nosotros, si lo dividimos por el total de la población, vamos a tener un indicador que se llama el PBI per cápita, y es qué tan rico o rica es cada persona, siempre y cuando suponemos una sociedad, digamos, eso es el PBI per cápita es medio engañoso, porque en realidad promedia el promedio que le correspondería a cada habitante de un país, cuando sabemos que no necesariamente se distribuye de la misma manera. Digamos, un país con un PBI muy grande o un PBI muy chico, no importa, puede ser el resultado de mucha gente que tiene mucho y mucha gente que tiene poco, o puede ser el resultado de un promedio, ¿no? Esto es como, bueno, digamos, si el promedio es 5 o 6 de un curso, puede ser el resultado de que todos hayan sacado 5 o 6, o puede ser el resultado de que unos tantos hayan sacado 10 y otros tantos hayan sacado 2, ¿no es cierto? O 1, ¿sí? Entonces, bueno, esto, ¿no? Esto es
Entonces, primero, ¿qué mide el PBI? Voy a leerles exactamente qué es el PBI. Y el PBI es el valor de mercado de los bienes y servicios finales, el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Y es importante esto de los bienes finales. ¿Por qué? Porque algo que pasa con el PBI, vamos a hablar de los tres métodos primero, ¿no? Vamos a hablar, el primer método es el método de los valores agregados, la sumatoria de los valores agregados. ¿Qué quiere decir esto? En las cuentas nacionales, la sumatoria de los valores agregados, quiere decir que voy a sumar todo lo que se produce en un país en un determinado periodo de tiempo, estamos hablando siempre de un año, en principio, y qué es lo que producen las distintas empresas, fábricas de todos los países, de todo el país, ¿sí? De los distintos sectores económicos, el sector textil, el sector agropecuario, el sector automotriz, el sector de la educación y la enseñanza, ¿sí? Entonces, la sumatoria de los valores agregados. ¿Y por qué nos interesa que sean los valores finales? Porque imagínense lo siguiente. Yo lo que tengo que ir es... un comentario. ¿Quién mide esto? Bueno, mide el Instituto de Estadísticas y Censos, que en Argentina se llama el INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Justamente lo que mide, digamos, una de las cosas que mide, de las tantas cosas que mide, es el PBI, el Producto Bruto Interno. ¿Cómo lo mide? Va y hace encuestas, preguntas a cada una de las unidades productivas del país y le pregunta cuánto produjo usted en este momento, digamos. Entonces me dice, bueno, muy bien, yo produje fibras, marcadores, pero para eso hay una parte, ¿no? Esta persona lo que tiene es, lo que tengo que ver es cuánto es finalmente el valor agregado. Y este valor agregado no es otra cosa que el valor bruto de producción menos los consumos intermedios. Y lo voy a explicar, parece por ahí un poco difícil. Lo que estoy tratando de ver es, a mí no me interesa el valor de producción total, sino me interesa ver qué es lo novedoso de esto. Entonces le tengo que sacar los consumos intermedios. Porque acá hay, supongamos esto, decir, bueno, vale, no sé, 100 pesos. Pero de los 100 pesos, en lugar de fibra solamente le incrementó 20. Los otros 80 es la tinta, que fue producida en otra fábrica, la tapita de plástico, que fue producida en otra fábrica. Entonces, si yo contara, en vez de 20, que es el valor agregado específico que hizo la marca de estas fibras, en vez de 20 contabilizo 100, cuando voy a la fábrica de plástico me van a decir, ¿no? A la fábrica de tapitas de plástico, le digo, bueno, ¿cuánto produjiste? Me dice, produje, no sé, 50, ¿sí? Pero fueron destinadas a la fábrica de marcadores. Entonces yo estaría duplicando la contabilidad del plástico de las tapitas. Por un lado, cuando voy a ver la fábrica de tapitas, y por el otro, cuando lo contabilizo como el valor bruto de producción de la fibra en su conjunto. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, para evitar esa duplicación, lo que se hace es, al valor bruto de producción, quitarle los costos intermedios, los consumos intermedios. Y así obtengo el valor agregado específico de los marcadores. Otro ejemplo bien de manual es el ejemplo del pan. Si voy a la panadería y me dice cuánto produjo de pan a lo largo de un año, bueno, eso tiene incluido ese pan, ¿qué cosa? La harina, ¿sí? Y si yo voy al molino y hay una parte de la harina que se destinó a la panadería y la vuelvo a duplicar, estoy duplicando la harina, tanto cuando la contabilizo como una producción del molino, como cuando está contabilizada
como un insumo, como un costo intermedio, acá, del pan. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, para evitar eso hay que restar el consumo intermedio. Bueno. Ahora, bien, cuando yo tengo la sumatoria de todos estos valores agregados, lo que puedo ver también es qué aportó cada sector económico a la actividad total del país. Es decir, qué sector económico de alguna manera impulsó más la producción, la actividad económica. Y eso también es una configuración interesante eh, de la economía de un país, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina, ustedes lo deben saber, tiene un peso muy relevante la producción agropecuaria y tiene un peso menos relevante la producción industrial. Entonces, o en otros momentos tiene un peso muy relevante el sector de servicios, ¿sí? Entonces, eso, de alguna manera, empieza a generar una configuración de ¿cómo se llama? Del país, ¿no? De la economía de un país. No es lo mismo tener una economía basada en la extracción de recursos naturales que tener una economía basada en la innovación, el desarrollo de microchips, ¿no es cierto? Digo, podemos pensar un ejemplo, son los países árabes, árabes es lo de menos, digamos, los países de Medio Oriente, es secundario, quiero decir, que a veces se asocia, ¿no? Árabes que la religión que tienen, digamos. Los países de Medio Oriente. El Medio Oriente hay países muy ricos basados en la explotación de un recurso natural que es el petróleo. Bueno, ese recurso natural agotable, de alguna manera, y tener una economía fuerte y pujante, entre comillas, en base a eso, no es lo mismo que tener una economía fuerte y pujante basada en la industria, ¿sí? Porque esa industria es al infinito, digamos, no se basa en un recurso no renovable. Y algo parecido puede pasar con Argentina cuando vemos que un porcentaje muy alto de la producción, de la actividad económica, de este Producto Bruto Interno, de este valor agregado, es generado por el agro y por la soja. Entonces, bueno, claro, llueve un año y la pasas mal, o no llueve un año y la pasas mal también, porque queda en función de las inclemencias del tiempo, ¿no? Digamos, ahí hay algo que hace a la configuración del país y, sirve para ver. Nosotros hablamos de la estructura productiva de un país. Cuando yo miro el Producto Bruto Interno a partir de sus valores agregados, lo que estoy viendo es la estructura productiva de un país. E incluso dentro de la industria, ¿qué tipo de industria es la más pujante, la más activa, la que más creció, ¿sí? Entonces, cuando hay un informe de coyuntura, insisto con esta idea de, imagínense ustedes economistas que van a estudiar la economía de un país, lo primero probablemente que estudien es el Producto Bruto Interno. Y no un número que no les dice nada, sino si creció, cómo varió respecto al año anterior, ¿sí? Ahora vamos a meternos cómo se mide eso. Bueno, entonces, por un lado está este método de ¿cómo se llama? Este método de medición a partir de los valores agregados y a partir de la actividad económica, a partir de la producción, ¿sí? Bueno, seguimos con un segundo método, que es el método del gasto. El método del gasto. Vamos a hablar del método del gasto. Método del gasto o demanda. Y acá les va a parecer más familiar, porque ¿qué vamos a ver en este método del gasto, el método de la demanda? Bueno, vamos a ver, es una manera de ver, ¿no? Los valores agregados, todo lo que se produce en la economía, alguien, de alguna manera,
lo demanda, lo consume en alguna forma. Entonces vamos a hablar de 4 agentes, ¿sí? Esto se parece mucho a lo que ya vimos con Keynes, pero lo quiero retomar. Entonces, nosotros vemos acá y vemos que la demanda agregada tiene que ser igual al producto, a lo que se produce en la economía, y ahora voy a hacer un comentario, y eso puede ser consumido por las familias en forma de consumo, por las empresas en forma de inversión, por el Estado en forma de gasto. Esto es la novedad para Keynes, para nosotros acá ya no, digamos, las economías modernas tienen un peso muy fuerte del Estado haciendo gasto, ya sea economías que son más abiertas, más estatistas, menos estatistas, más capitalistas, menos capitalistas. Esto es un peso grande. Y luego vamos a ver que hay cosas que se producen en la Argentina, pero que no se consumen en la Argentina. ¿Quién las consume? Las consume el resto del mundo. Esas cosas, ¿qué son? Las exportaciones. Es lo que produce la Argentina y consume otra parte del mundo. ¿Sí? Puede ser una empresa de otro país en forma de inversión que consuma algo de la Argentina, una cosechadora, supongamos, o puede ser un pedazo de carne que produce la Argentina y que lo consume una familia en Hong Kong comiéndose un bife de chorizo, ¿sí? Entonces, esas son las exportaciones, que es lo que, insisto, lo que produce la Argentina, pero se consume fuera de nuestro país. Y de manera inversa, nosotros consumimos un montón de cosas y las empresas también demandan un montón de inversión que en realidad son productos de otro país. Se llama importaciones y lleva la letra M. Entonces, para hablar de estas letras y que se empiecen a familiarizar, la C es del consumo, la I de la inversión, el G es el gasto, la X son las exportaciones y las importaciones se denominan con la letra M. A mí igual las letras no me importan, menos en esta clase, en este curso tan particular, que es un curso virtual, donde entonces no tenemos tanto manejo, y tampoco me interesa ni siquiera la forma, me interesa el concepto, que ustedes entiendan que todo lo que se produce en un país alguien lo demanda, o puede ser en realidad, esto es más o menos, puede ser que haya cosas que se produjeron y que nadie las consumió, que es esto que decíamos, cuando la ley de 6 se rompe, bueno, es un sobrante, digamos, es algo que no tiene valor, ¿sí? De alguna manera, por eso no figura acá, y eventualmente a veces en las cuentas nacionales, en la realidad, a esto se le suma una variación de existencias. Pero esa variación de existencias en realidad, digamos, no es tal, porque yo lo que pienso es que, bueno, si no viene de alguna manera respondiendo casi a la teoría marxista, entre comillas, esto que no se vendió es porque no tuvo valor, ¿sí? No tiene valor de uso, digamos, para nadie. Entonces no tiene ni siquiera un valor de mercado, ¿no? Algo. Entonces, ¿cuál es la suposición? Voy a ponerlo con otro color, voy a elegir el naranja. Lo que se supone es que este método es igual a este método, tiene que dar lo mismo. Es decir, yo lo estoy viendo o quienes producen, y ahí me da la estructura productiva, o quienes demandan. Y también me está dando, ¿no? Digamos, una economía basada en qué. Piénsenlo, si el consumo es muy alto, quiere decir que quienes traccionan, quienes incentivan la economía son las familias, ¿sí? En cambio, si la inversión es muy fuerte, quiere decir que, y esto habla muy bien, digamos, si la inversión es muy alta, esto es interesante porque no solo es crecimiento actual, es que el nivel de actividad es un nivel alto basado en una fuerte tasa de inversión, sino también la inversión quiere decir capacidad productiva, alta capacidad productiva. ¿Por qué quiere decir invertir? Invertir es lo que hacen las empresas cuando ponen una fábrica, cuando, no sé, un empresario gastronómico monta un restaurante o lo que sea, ¿sí? Un hotel, qué sé yo, el turismo, o yo que soy empresaria textil me pongo a producir vestidos. Entonces, en un año lo que voy a ver es que aumentó la inversión. ¿Por qué aumentó la inversión? Porque yo compré una máquina de coser, porque el otro se compró la cervecería y entonces compró pisos y, no sé, remodeló y no sé cuántas cosas más.
Entonces es inversión, pero además lo que está hablando es que el año que viene, yo si hoy puse mi empresa textil, el año que viene voy a poder tener más capacidad productiva, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que después va a aumentar los valores agregados, por eso es muy importante ver la inversión y qué pasa con la inversión. Por eso todos los gobiernos cuando llegan quieren intentar que la inversión crezca, ¿sí? La cosa es cómo lo consiguen, porque además esta pregunta, perdón que me voy un poquito por las ramas, pero para que se den cuenta la centralidad del tema, esta pregunta de por qué se invierte en un país o por qué no se invierte en un país, es una pregunta central. Yo diría que es casi, me animo a decir que es la pregunta del siglo XXI. Digamos, ¿por qué se invierte o no se invierte en un país? Digamos, ¿de qué determina, de qué depende la inversión? ¿Cuáles son los determinantes de la inversión? ¿Sí? Y digo, la teoría ortodoxa, liberal, nos dice todo el tiempo que depende solamente de los costos. Y que entonces los sindicatos son un problema. ¿Por qué? Porque los sindicatos de alguna manera presionan por salarios altos respecto a no sé de qué, pero digamos, con salarios altos, entonces lo que hay que hacer es bajar los salarios, entonces llegan todos los gobiernos liberales y lo que quieren hacer es bajar los salarios esperando que aumente la inversión. Si no es bajar los salarios, ¿qué otra cosa piden bajar? A ver quién se acuerda, quién se le ocurre. Pues si no son los sindicatos, es del Estado, y el Estado ¿qué hace? Cobra impuestos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar los impuestos. Y siempre nos presionan a los pueblos con eso. Presionan a los pueblos intentando que bajen los costos, digamos, como si la inversión fuera solamente una cuestión de costos. Y lo cierto es que sigue siendo, en algún punto hay ciertos enigmas de por qué a veces se invierte y a veces no, y bueno, Keynes lo dijo en el 36, en esta teoría general que escribió, donde hablaba de los animal spirits y de las expectativas, y de cómo esas expectativas a veces son arbitrarias, si se quiere, ¿sí? Que tiene algún basamento objetivo, pero no necesariamente. Y también en la actualidad es un misterio. Digo, durante el gobierno kirchnerista se ganaba mucha plata y se invertía poco, se fugaba. Llegó Macri y dijo, no, el problema es un problema de que nadie cree en el kirchnerismo, que el kirchnerismo son unos mamarrachos, que esto y aquello. Yo soy una persona que doy garantía porque vengo del sector privado, porque entiendo qué es lo que necesitan, por esto y aquello. O se habla del descontrol fiscal, entonces, bueno, a Macri le fue peor que lo que le fue en los últimos años de Cristina. O sea, durante el kirchnerismo hay distintas etapas, ¿no? Porque fueron 12 años de kirchnerismo. Hay etapas en las que la inversión fue enorme, sobre todo los 4 primeros años, los años de Néstor Kirchner. Y el primer gobierno de Cristina, ahí, pero hubo años, ¿no? Fue la 125, el conflicto del campo en el año 2008, ustedes eran muy chicos, no se van a acordar. O por ahí algunos sí, pero en términos generales a lo mejor no. Ya nos vamos a meter con eso, pero los últimos 4 años de Cristina, la inversión fue bajísima. La tasa de inversión fue bajísima. Ahora, vino Macri creyendo que él entendía lo que le pasaba a los empresarios y la inversión fue más baja todavía. Entonces, sigue siendo de alguna manera, entre comillas, un misterio. Y lo que tiene de apasionante y de trágico también, la ciencia económica, es que es una ciencia social. Y entonces tu laboratorio es la sociedad. Vos podés suponer, podés hacer modelos, podés modelizar, y después la realidad te dice otra cosa. Y pasa permanentemente. Entonces, hay premisas, hay supuestos que luego no se cumplen, no se condicen, no. Así que nada, quería contarles un poco esto, que me voy mínimamente de tema, no quiero decir que me voy por las ramas, pero tampoco fue tanto, pero que tengan en cuenta esto, ¿no? Que sigue siendo un gran signo de interrogación. Cuento mínimamente una cosa más. ¿Qué pasa con los países centroamericanos? A veces se matan entre sí, pelean a ver quién le da los impuestos más bajos para que una multinacional se instale en esos países. ¿Y por qué le interesa a un gobierno que haya inversión? Bueno, porque la inversión es empleo también, ¿no? Porque en el capitalismo quienes generan, quienes demandan trabajadores son estas empresas. Entonces, si vos tenés un país con una actividad económica, un país más o menos más bien pobre, con un PBI muy chico, necesitas que vengan empresas para que incentiven esta inversión, ¿sí? Y si no, necesitarías un Estado muy fuerte, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasó en Argentina? ¿Cómo fue? Es más, voy a usar de vuelta a Cristina. El gobierno de Cristina que decía, bueno, ¿ustedes no invierten? No se preocupen. No lo decía así, pero no digamos. No se preocupen. Yo gasto mucho y garantizo que aumente el consumo, porque a mí lo que me importa es que el consumo se mantenga fuerte. Entonces, doy aumentos salariales, aumento las jubilaciones, hago asignación universal por hijo, asignaciones familiares, asignaciones por embarazo, becas progresar, ¿sí? Quiero que el consumo sea alto. Y para que el consumo sea alto, yo lo voy a hacer a través del gasto público. ¿Me siguen? Algo de eso hubo este año. Este año la actividad se cae a pedazos, la actividad privada, por la pandemia, por la cuarentena, por todo. Y entonces el Estado dice, ojo, bueno, yo voy a dar IFE, voy a dar préstamos, voy a cubrir parte de los salarios a través de este plan de ATP, que es asistencia al trabajo y la producción. Bueno, esto redunda en consumo más pujante. ¿Qué decía Macri? Macri decía lo contrario, decía, no voy a hacer que la actividad crezca a través del consumo y el gasto, voy a hacer que la actividad crezca a través de la inversión, no sé si yo voy a hablar de los brotes verdes que prometía, y de las exportaciones, ¿sí? Voy a impulsar el aumento de exportaciones, y si impulsa el aumento de exportaciones, también va a haber un aumento del Producto Bruto Interno. Si pensamos en China, para decir un ejemplo, China es esto, es exportaciones, ¿no? Provee al mundo de un montón de cosas, ya no solamente de esta lapicera con forma de sirena, ¿no? Berreta que seguramente es made in China, digamos. Hoy provee de un montón de otras cosas, de celulares, de computadoras, de aire acondicionado, etc. ¿Sí? Bueno, entonces muy bien. Tenemos el método de los valores agregados, que tiene que ser igual al método del gasto o el método de la demanda. Y por último, todo esto que alguien produjo, que alguien consume, se iguala también a un tercer método, que es el método de los ingresos. ¿Qué quiere decir el método de los ingresos? Bueno, es a quién va a parar todo eso que se produjo, cómo se distribuye eso que se produjo. Y fíjense, ¿cómo se distribuye eso que se produjo? Vamos a hablar acá de ingresos, lo vamos a poner con la letra Y, el método de los ingresos. El método de los ingresos no es otra cosa que los salarios más lo que se llama excedente bruto de explotación. Excedente bruto de explotación. Excedente bruto de explotación. Entonces, decimos que el método de los ingresos está compuesto por un lado de los salarios de los y las trabajadoras, y de todo lo demás que no va para el trabajo. Fíjense que para mí esto tiene como un basamento casi marxista. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que es lo que se produce? Hay una parte que es lo que va a parar a los trabajadores, en forma que es ese trabajo necesario para su reproducción, ¿se acuerdan? El valor de la fuerza de trabajo son los salarios, más todo eso que generan los trabajadores pero que no se lo quedan, que no va a parar a su propia reproducción. Y eso es ese excedente. Y en ese excedente bruto de explotación está, ¿cómo se llama? Está la ganancia capitalista, están los intereses que se paga, la tasa de interés que se le paga al banco, están las rentas que se le pagan a los terratenientes, ¿me siguen? O a quien alquila, digamos, ¿no? El dueño de un departamento en Paternal que lo alquila, bueno, recibe una renta, esa renta no es salario, todos esos ingresos entran dentro de acá. Y esto habla de la distribución del ingreso también. La distribución del ingreso funcional. ¿Qué quiere decir la distribución del ingreso funcional? Quiere decir qué parte se la apropian los y las trabajadoras y qué parte se la apropia el capital en sus distintas facetas, ¿sí? Entonces, no sé si oyeron hablar, bueno, eso es cómo se reparte la torta, ¿no?
si nosotros suponemos, voy a ponerlo acá, voy a seguir con el naranjita, que esto es una tortita, si estuviese así, quiere decir que el 50% va a parar a los trabajadores y el 50% va a parar al empresariado, a los capitalistas, a los rentistas, etc. ¿Cómo se llama eso? No sé si oyeron hablar alguna vez del peronismo, el 50-50, ¿no? Esta cosa de 50-50, cómo se distribuye la riqueza de un país. Hoy en la Argentina esa no es la distribución funcional del ingreso, es mucho menor para los trabajadores y para las trabajadoras. Y, digamos, ¿cuál sería la actitud más progresiva de la clase trabajadora? Avanzar sobre esa distribución del ingreso, ¿sí? En un contexto capitalista, digamos. Otros podrán hablar, bueno, lo más progresivo que puede hacer es destruir o agotar este sistema de producción, con las críticas que sea, etcétera, digamos. En este marco, en esta línea, en este escenario, lo más progresivo que pueden hacer los trabajadores y las trabajadoras, lo más progresivo que podemos hacer es disputar salario, disputar esta distribución del ingreso, ¿sí? Ir por más. Bueno, entonces, acá hablamos de los 3 métodos para medir el Producto Bruto Interno. Insisto, viendo estos 3 métodos, podemos hacer una configuración de la economía argentina bastante rica. Digo de la economía argentina, pero en realidad me salió como automáticamente porque soy argentina, pero digamos, podemos evaluar la economía de cualquier país. Si a mí si yo tuviera que analizar la economía de Nueva Zelanda, digo, sí, me suena que es un país rico y que se vive bien y tranquilo, pero no es un corno más. Bueno, y me dan todo esto, yo puedo sacar unas buenas conclusiones, puedo hacer un informe, digamos, ¿no? Entonces, esta economía se basa en tal y cual sector, en la lana, no sé, en el turismo, zaraza. Esto tiene un porcentaje alto de exportaciones bueno, ¿sí? Acá me faltó decirles, bueno, se restan las importaciones, lógicamente, es lo que producimos, lo que consumimos e invertimos acá, pero que se produjo en otra parte del mundo. Lo dije al pasar, me fui por las ramas con algo de China. Pero claro, se le resta, porque es consumo que no fue producido en Argentina, es inversión que no fue producida en Argentina y que fue producida en otra parte del mundo, y es gasto público que no fue producido en la Argentina y que fue producido en otra parte del mundo. Y bueno, por último, el método de los ingresos, ¿no? Me permite ver cómo es esa distribución, por lo menos funcional, del ingreso, ¿sí? Bueno, vinculado a esto, ahora creo que vale la pena seguir profundizando en un comentario que les hice al principio, pero que me parece que vale la pena decirlo, y que tiene que ver con que no necesariamente un alto Producto Bruto Interno, un alto PBI, está necesariamente implicando un alto nivel de desarrollo o de bienestar. Entonces hay un montón de variables que quedan fuera. Yo insisto, para mí la más determinante es la distribución del ingreso, ¿no? Es decir, lo voy a poner más acá. Estoy en el cuarto de mi hija. Porque donde siempre hago las clases en este momento no lo puedo usar, entonces me vine al cuarto de ella y vi esto y dije, me viene bárbaro, no se me había ocurrido antes. No, acá veo, ¿no? Esto es un supermercado, no sé, un plástico que anda dando vuelta por acá, un juego de plástico de esos no tan copados. Bueno, esto que les decía, el PBI no necesariamente da cuenta de un alto nivel de bienestar o de desarrollo. Entonces, para mí, la clave, lo más importante que soslaya el Producto Bruto Interno es la distribución del ingreso. Un PBI puede ser el mismo, el de un país con una distribución del ingreso sumamente equitativa, que el de un país con una distribución del ingreso espantosa, ¿sí? Sumamente desigual. También los libros de texto, los manuales hablan del tiempo de ocio, lógicamente, no es lo mismo un PBI, que es el resultado de una población que trabaja 12 horas por día, 6 veces a la semana, que el resultado de una sociedad que trabaja 7 horas de lunes a viernes, ¿sí? Lo mismo, otra cosa que también me parece que no lo dije, o que lo dije al pasar pero que no lo dije en esto, no es lo mismo el PBI de un país
basado en una explotación de un recurso natural no renovable, entonces de alguna manera sabés que eso tiene una fecha de vencimiento, que un PBI alto basado en innovación, desarrollo, industria, tecnología, etc. Bueno, también qué es lo que pasa con la salud y la educación, cuál es el nivel de acceso a eso, digo, y ahí el caso más típico es Estados Unidos. Estados Unidos, por un lado, tiene un PBI enorme, tiene una distribución del ingreso espantosa, no tanto, y me falta decir otra cosa, digamos, o sea, si bien por ahí tiene garantizado un piso mínimo, digamos, los millonarios son tan mega, ni millonarios, billonarios, ¿no? Bueno, está esta serie Billions, no sé si la vieron o medio plomo, no la terminé de ver, pero bueno, habla como de ese nivel de riqueza ostentosa a niveles enormes. Pero, sin embargo, el acceso a la educación y a la salud sigue siendo un tema terrible, ¿no? Digamos, en Estados Unidos eso es pago, digamos, hubo intentos de planes para garantizar el acceso a la salud, el medical care, no sé si alguna vez escucharon hablar de eso durante la gestión de Obama, y fue tal la resistencia que no se logró instaurar, bueno, o se hizo a medias, digamos, quedó como una cosa medio parcial, bueno, en fin. Y también el tema de la pobreza, digamos, vos podés tener un PBI con niveles de pobreza atroces, un alto PBI, que si es el resultado de una sociedad muy desigual, puede estar contemplando un país con alto PBI, niveles de pobreza muy preocupantes. ¿Sí? Entonces, digo, insisto con esto, es un indicador clave para estudiar la economía, pero no necesariamente es un indicador o es un sinónimo de bienestar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, espero que esta idea les quede clara y que también ustedes sigan pensando otras cosas que no contempla, que no se ve ahí. Digo, cuando también yo digo el acceso a la educación y a la salud, bueno, también el nivel de analfabetismo que haya. Bueno, hay un montón de variables que se pueden vincular en el índice de desarrollo humano, ¿no? Naciones Unidas construye este índice, un indicador de desarrollo humano donde contempla el PBI, pero también hay otras cosas, ¿sí? Hay otras cosas, insisto, el tiempo de ocio, bueno, un montón, que el vínculo con la naturaleza, con la ecología, no sé, digo, sigue siendo igual un indicador muy potente, sigue siendo un indicador sumamente potente, el del PBI para determinadas cosas. Bueno, me falta hacer algún comentario y ya nos queda poco de esta clase, ya vamos 37 minutos. ¡Ah! Me faltan cosas. Bueno, ¿cómo se puede medir esto? Se puede medir, yo les contaba que el indicador es del PBI, lo que mide es los bienes y servicios finales a precio de mercado, ¿no? Producidos en un país en un determinado periodo de tiempo, que suponemos un año. Cuando decimos a precio de mercado, tiene cierta dificultad, más en la Argentina. Supongamos que medimos todo lo que se produjo en la Argentina en el año 2020 y todo lo que se produjo en la Argentina en el año 2019. Ahora bien, si nosotros vemos el número, de repente en el año 2000, voy a decir un ejemplo, ¿no? Sencillo, digamos. No, dato real. En el año 2019 se produjeron 100.000 pesos y en el año 2020 se producen 200.000. Entonces decís, ay, qué bueno, se duplicó el Producto Bruto Interno. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Me tendrían que decir, no necesariamente. ¿Por qué? Porque más sabemos qué fue lo que pasó en Argentina. En realidad, lo que era 100.000 pesos en 2019, ahora son 200.000 porque lo que hubo fue una inflación feroz. ¿Me siguen? Entonces, puede parecer que aumentó el Producto Bruto Interno y en realidad lo que aumentaron fueron los precios. ¿Sí? Para eso, lo que se hace es, se habla de un PBI, de dos tipos de PBI. Un PBI nominal y un PBI real. ¿Cuál es el PBI nominal? El PBI nominal es el del precio de cada año. Entonces, yo miro qué fue lo que pasó en el año 2020 y veo que el PBI en 2020 fue de 200.000 pesos. Y veo lo que pasó en 2019 y veo que fue de 100.000 pesos. Y ahí cada uno de esos PBI del año que corresponde está a valor de mercado
del año en curso, ¿no? Del año corriente, en un caso 2019, en el otro 2020, y eso se llama un PBI nominal, ¿sí? Es un número. Si yo quisiera ver lo que efectivamente pasó en términos reales, lo que debería hacer es tomar todo lo que se produjo en 2020, pero al precio del año 2019, ¿sí? Entonces, si yo le quito al año 2000, al valor que tengo de 200.000 pesos, la inflación, digo, pero pará, la inflación fue del 50%. Entonces tengo que dividir, lo voy a hacer, mido de alguna manera los 200.000 pesos dividido el 50% y digo, entonces en realidad el PBI real fue 133. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Estoy midiendo, le quito el efecto del aumento de precios, que hubo en 2020 y obtengo como dato el PBI real a precio de 2019. Cuando hablo de un Producto Bruto Interno real, siempre estoy tomando un año de referencia, los precios de un año de referencia. Ese año de referencia se llama año base. En este caso estoy tomando los precios del año 2019. ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy importante. La diferencia entre lo que es un PBI nominal y lo que es un PBI real. El PBI nominal se calcula a los precios del año en curso, que se llama precios corrientes. El PBI, en términos reales, se estima, se calcula en base a los precios de un año de referencia, de un año base. ¿De acuerdo? Que es el que yo quiera. Puedo tomar el 2019, puedo tomar el 2018 o el 2017, etc. Y eso lo que me permite es quitarle el efecto inflacionario. Entonces a mí ya no me interesa qué pasó con los precios, si aumentaron, bajaron o lo que fuese, o se mantuvieron estables. Yo lo que veo es cuál es la capacidad productiva nueva que tiene ese país, ¿sí? Porque a mí, si el pan el año pasado costaba 100 y este año cuesta 150, y el año pasado se produjeron en valor 100.000 pesos de pan y este año 150.000 pesos de pan, pero si todo ese efecto del aumento de precios, ¿qué quiere decir? Que la capacidad productiva de esa panadería es exactamente la misma, ¿sí? Que se produjo la misma cantidad de pan. Pero a mí me interesa saber eso, me interesa saber qué pasó con la capacidad productiva, no qué pasó con los precios. Eso lo puedo medir de otra manera en otro momento. Bueno, cerramos acá el tema PBI. 2 comentarios y con esto cierro. ¿Qué está vinculado al nivel de actividad? ¿Qué cosa está vinculada al nivel de actividad? Creo que ustedes lo saben y si no lo saben, se los digo. Lo que está vinculado al nivel de actividad es el nivel de empleo, el trabajo. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo? Entonces, no me voy a meter mucho en esto, pero sí quiero que lo sepan. Cuando pensamos en lo que pasa con el empleo, ¿cuál es la variable que nos interesa saber? ¿Cuál es la variable que nos interesa saber? Me distraje. ¿Cuál es la tasa? ¿Qué es lo que nos interesa ver del empleo? En realidad lo que nos interesa ver del empleo es la tasa de desempleo. Es decir, ¿quiénes son las personas que no quieren trabajar y no consiguen trabajo? Bueno, esa tasa de desempleo se mide a través de una encuesta permanente de hogares, la mide también el INDEC, el Instituto de Estadística y Censos, y la pregunta que hace es si buscaste trabajo en el último mes, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de desempleo que nos interesa? Bueno, nos interesa saber, porque por ahí alguno de ustedes está desempleado, pero yo le pregunto, ¿y vos estás buscando trabajo? No, no estás buscando trabajo. Entonces lo que interesa es, hay un sector de la población que se llama población económicamente activa. Todos ustedes y todas ustedes son población económicamente activa por su edad. Y sin embargo, dentro de esa población económicamente activa, algunas y algunos no tienen trabajo ni quieren trabajar, ¿no es
cierto? Es decir, no tienen ni quieren trabajar. Y esto tiene que ver, y esto no nos importa contabilizarlo. Para nosotros, una persona que no quiere trabajar no entra dentro de un desocupado, de una desocupada, ¿no es cierto? Lo importante es tratar de captar quiénes están dentro de la población económicamente activa, quienes efectivamente no quieren, no consiguen trabajo, buscan trabajo y no consiguen trabajo, ¿sí? Luego, dentro de quienes están ocupados, hay personas que se llama subocupados, ¿no? Porque no trabajan lo que se considera entre 35 y 40 horas semanales. Y dentro de esos subocupados hay algunos que son voluntarios y otros involuntarios. ¿Quién es un voluntario? Bueno, puede ser también alguno de ustedes que trabaja 20 horas semanales, un trabajo de 4 horas part-time, que lo hace mientras estudia, porque entonces deciden estudiar, con 4 horas de trabajo está bien. Pero también pasa que otras personas quieren trabajar, querrían trabajar tiempo completo y no consiguen trabajo, y entonces son subocupados, pero involuntarios, ¿no? Bueno, todo eso mide el mundo, digamos, todo eso es lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, así se llama mercado de trabajo. Ese mercado de trabajo que la teoría neoclásica, que Keynes dijo no existe como tal, bueno, son las variables que hacen al mundo del trabajo, y así se estima, así se mide. No nos vamos a meter con eso nosotros mucho, pero sí quiero que sepan que el nivel de empleo depende íntimamente del nivel de actividad. Entonces, es esperable, por eso es tan importante, por eso yo les decía, a los gobiernos les interesa tanto, que el nivel de actividad sea furioso, sea activo, esté a todo trapo, porque eso permite aumentar el nivel de empleo. Último comentario que les digo, y con esto terminamos, porque tiene que ver también, es clave para las cuentas nacionales, es el nivel de, la medición del nivel de precios y de la inflación. La medición del nivel de precios y de la inflación. Y esto tiene que ver con lo siguiente. No sé si oyeron hablar que mes tras mes se publica un índice de precios. Un índice de precios, a veces se le dice la inflación de este mes. Entonces, la inflación de octubre, durante octubre los precios aumentaron un 3% respecto del mes anterior de septiembre. ¿Cómo se hace para medir eso? Porque lógicamente no se miden todos los productos que hay en la economía. Se toma, para medir el índice de precios y por lo tanto estimar la inflación, lo que se toma es una canasta de bienes y servicios. Entonces yo miro una canasta de bienes y servicios, ¿no?, que la compongo de las cosas que quiera, de alimentos, de bebidas, de servicios, de transporte, de una serie de cosas, vestimenta, de esparcimiento, de distintos ítems, y mido esa canasta básica, la estimo mes tras mes. Entonces yo todos los meses voy al mismo lugar y hago un promedio de distintos lugares donde tomo el precio de, no sé, esta lapicera, ¿sí? Y así de un montón de otros ítems. Y tomo el precio y digo, bueno, esta canasta en el mes de septiembre me costó en promedio, digamos, viendo el precio coto del chino del almacén de barrio, de la proveeduría de un lugar sumamente alejado y demás, tomo como resultado, como el promedio del costo de esta lapicera es 10 pesos. Lo sumo con todo lo demás y digo, esta canasta cuesta 48.050 pesos. Y al mes siguiente voy a los mismos lugares, tomo exactamente los mismos productos. A veces pasa que hay productos estacionales que cambian, entonces, qué sé yo, la pera es un producto de otoño y en este mes era la frutilla, ¿no? Digamos, cambio por ahí una fruta por otra, pero en principio miro la misma canasta de bienes y servicios y la vuelvo a valorizar, ¿sí? Valorizar es poner un valor, el costo que tiene en el mercado. Y ahí veo la evolución de esa canasta. Eso va a dar como resultado un índice de precios. Esto costaba 48.000 pesos, ahora cuesta 50.000. Esto era 1, ¿cuánto es la variación de 50.000 a 48? Es 2.000 sobre un 5% más o menos aumentó. Entonces digo, un poquito menos de un 5%, entonces digo 1,05. ¿Me siguen? Primero costaba 1, ahora mide
1,05. Eso es lo que se llama construir un índice de precios, ¿sí? O costaba 100 ahora y ahora cuesta 105, ¿sí? Y así voy viendo la evolución de los precios. Y eso me da cuenta de la inflación finalmente, ¿sí? Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que me importa? No me importa la cuestión técnica, matemática ni nada. Lo que me interesa es que sepan que cuando se habla de un índice de precios, estoy haciéndolo en base a una canasta de bienes y servicios. Cada uno de ustedes, de hecho, podría sacar su propio índice de precios, porque no es lo mismo lo que consumo yo que lo que consume cualquiera de ustedes, ¿sí? No es lo mismo a veces una familia digamos, de una sola persona que una familia de 4, ¿sí? No es lo mismo. En mi canasta de bienes y un gasto mensual mío es pañales, y de ustedes, por suerte, no, o de la mayoría no sé quién, si hay alguna mamá, papá de bebé beba. Pero es obvio, digo, ¿no? U otro me puede decir, no, mira, a mí yo me tengo, no sé, que es músico, toca la guitarra, todos los meses me compro unas cuerdas para mi guitarra. Bueno, entonces eso es parte de la canasta individual. ¿Está claro lo que estoy diciendo? El INDEC lo que toma es la canasta, que se llama la canasta básica, estima 2 canastas. Una que se llama la canasta básica alimenticia y otra la canasta básica total. La canasta básica alimenticia lo que supone es cuánto, digamos, es una canasta de alimentos que garantiza que una familia no sea indigente. Y por otra parte, una canasta básica total que lo que garantiza es que valora una canasta con la cual se evita ser pobre, estar bajo la línea de pobreza. ¿Me siguen? Entonces, todos los meses estima esa canasta. Y esa canasta básica total o esta canasta alimentaria es lo que después te dice, bueno, se necesita tanta plata para no ser pobre en la Argentina. Y varió tanto, ¿sí? Pero insisto, esa canasta tal vez no representa la canasta individual de cada uno y cada uno de ustedes. Porque cada familia tiene su propia canasta. Es un indicador, digamos, no es exacto. Entonces puede ser que vos digas, no, mi consumo de la inflación fue mucho más. A veces pasa eso, porque no sé, si los pañales se disparan más que el resto de los bienes y servicios de la canasta que toma el INDEC, vos vas a tener una inflación mayor, ¿sí? O si consumís un producto importado que te gustan, no sé, los jueguitos o algo muy importado, que entonces su precio creció más que el resto de los precios de la economía, en su conjunto, tu inflación va a ser mayor. Bueno, ya se hizo muy larga esta clase. Me parece que esto es muy importante, ¿sí? Este tema. Voy a seguir haciendo un repaso de la política fiscal que ya la vimos y me voy a meter con la política monetaria, ¿sí? Nos vemos en el próximo capítulo. No se la pierdan. Chau, chau.